Bien, chicos, esto va a ser un repaso de la clase de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué digo que es un repaso? Porque esto ya se vio en matemática superior, es el tema previo a transformada de Laplace. ¿Por qué es importante estudiar ecuaciones diferenciales repasar ecuaciones diferenciales antes de transformada de Laplace? Porque no todas las ecuaciones diferenciales pueden ser resueltas a través de transformada de Laplace. Luego, cuando repasemos también transformada de Laplace, vamos a recordar para qué sirve particularmente la transformada de Laplace. Pero en definitiva, las transformadas de Laplace, las ecuaciones diferenciales que Laplace resuelve tienen que ser ordinarias, lineales e invariantes en el tiempo. Dentro de la clase vamos a ver qué son ordinarias, qué son lineales y qué son invariantes en el tiempo. Primero, para comenzar, vamos a recordar qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es cualquier igualdad algebraica o trascendental. Recuerden que las funciones trascendentales son aquellas que involucran funciones trigonométricas o exponenciales o logarítmicas, ¿sí? Entonces, cualquier igualdad algebraica o trascendental que involucra diferenciales o derivadas. Es decir, que una ecuación diferencial es aquella donde existe un cambio, donde existe un movimiento, una dinámica. Ya todo esto lo resolvimos en matemática superior, entonces esto va a ser muy rápido. Esto va a ser muy rápido, un repaso muy rápido, pero siempre que hay una dinámica o que hay una variación de algo con respecto a algo, cuando hay un cambio, existe una derivada, y toda ecuación donde existan derivadas o diferenciales forman lo que nosotros conocemos como ecuaciones diferenciales. En pocas palabras, lo que nos está marcando una ecuación diferencial es el poder modelar la dinámica de un sistema, ¿sí? Vamos con el ejemplo más sencillo, la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Donde vamos a ver que ustedes dirán, ¿qué manera atípica de poder escribir fuerza igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Bueno, justamente esta es la primera derivada de la física, donde la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, por eso decimos que, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es la aceleración, es lo que se conoce como la primera derivada de la física. Ahora, con el primer concepto, ordinarias. Ordinarias. Nosotros vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias, todas aquellas ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a conocer como derivadas, que tengan derivadas totales. Sí, las derivadas totales son aquellas donde existe una única variable independiente. ¿Sí? Puede existir más de una variable dependiente, puede existir X, Y, Z, etcétera, derivado con respecto al tiempo, o Y, Z con respecto a X, siempre y cuando la variable independiente sea una única variable, se va a decir que son ordinarias, ¿sí? En el caso de que exista más de una variable independiente, le vamos a decir que son derivadas parciales. Entonces, este es un condicionamiento primario para utilizarlo en Laplace. Tiene que ser una ecuación diferencial ordinaria. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las derivadas tienen que estar referidas a una única variable independiente. En este caso, como podrán ver, donde definimos fuerza igual a masa por aceleración, la variable independiente es tiempo y las variables dependientes son masa y velocidad, donde ustedes verán que la única variable independiente es el tiempo. En el caso de que exista más de una variable independiente, ¿sí?, se van a llamar derivadas parciales. Como podrán ver en este caso, está la derivada segunda de y con respecto a t dos veces, va a ser igual a al cuadrado, que es una constante, por la derivada de y con respecto a x. Si ustedes se dan dos veces, si ustedes observan, y es la variable dependiente. Sin embargo, está representada está representada en función de dos variables independientes. En el término de la izquierda, de la igualdad, está referenciada con respecto al tiempo, y en el lado derecho de la igualdad está referenciada con respecto a x, que puede ser posición o cualquier otra variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces queda claro acá que las ordinarias, lo que conocemos como derivadas totales, y existe una única variable
independiente. El resto son derivadas, cuando existe más de una variable independiente, se llaman derivadas parciales. Bien, segundo tema importante, lineal. Acá vamos a ver algo importante para ver la linealidad, porque uno de los requisitos para que una ecuación diferencial sea lineal es el grado, y es el grado algebraico de la derivada. Aquí vamos a definir dos cosas importantes que causan normalmente confusión: orden y grado. Cuando hablamos de polinomio, vamos a hablar de grado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ya sabemos que una ecuación diferencial es una suma de términos de derivada, entonces es una ecuación polinómica de derivada. Entonces vamos a tener dos cosas: por un lado, el grado que va a representar el polinomio, y por otro lado, el orden particular de la derivada de ese término. ¿Estamos de acuerdo entonces? Y primero hay que definir qué es el orden. El orden está dado por la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, ¿sí? En la ecuación diferencial. El orden es justamente el nivel de derivada que yo estoy observando. Si es derivada primera, es de primer orden; si es derivada segunda, es segundo orden; si es derivada décima, es de décimo orden. Ese es el orden de una ecuación diferencial, justamente. La derivada de mayor orden que está presente dentro de lo que es la ecuación diferencial. Y como acá son términos, entonces es mucho más sencillo entender el término de mayor orden. Ese sería el orden de la ecuación diferencial. Ahora, el grado. ¿Qué es el grado? Es justamente el exponente o grado algebraico que acompaña a la derivada de mayor orden que aparece dentro de la ecuación diferencial. Entonces es muy sencillo verlo en este ejemplo, que el orden de la ecuación diferencial es 3. ¿Por qué? Porque tengo derivada tercera de y con respecto a x 3 veces. Sin embargo, el grado de la ecuación diferencial es 2, porque el exponente que acompaña a la derivada de mayor orden es 2. Entonces el grado de la ecuación diferencial es 2, independientemente que el mayor término tenga grado 5, ¿sí? Pero no es de grado 5 la ecuación diferencial, porque no es la derivada de mayor orden. Entonces deben recordar que el grado de una ecuación diferencial siempre va a estar observado sobre el exponente que acompaña a la derivada de mayor orden. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los requisitos para la linealidad de la ecuación diferencial es el grado. Ahora vamos a ver cuándo una ecuación diferencial es lineal o no lineal. Una ecuación diferencial es lineal siempre y cuando, volviendo al tema anterior, el grado sea 1. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber cualquier orden de derivada, pero no puede ese término o esa derivada estar elevado a ningún exponente. ¿Por qué? Porque ya no es de primer grado. Entonces, no ser de primer grado, si está elevado al segundo, es de grado 2, grado 3, grado n. Entonces, un polinomio de grado n ya no es lineal. Segundo, es importante entender que una ecuación diferencial no es lineal si existe la multiplicación de la variable dependiente por su derivada. Segunda condición, ya vimos primero que no puede existir términos o ecuaciones o derivadas de grado n. Segunda condición, no puede existir un término donde existe el producto de la variable dependiente por su derivada. Y tercero, no pueden existir funciones trascendentales de la variable dependiente. Y recuerden que lo que les dije que son las funciones trascendentales. Las funciones trascendentales son aquellas donde intervienen funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos para ver la no linealidad de estas ecuaciones diferenciales. Esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque tiene grado 2. Entonces está elevado a una potencia que no es a una potencia mayor que 1, y eso la convierte en no lineal. La segunda, si bien el primer término, tengan en cuenta que para que una función lineal, para una ecuación diferencial sea lineal, tiene que ser lineales todos sus términos. No es que un término sí y otro término no la convierte en lineal o no lineal.
En realidad, si son lineales todos sus términos, es lineal. Es suficiente que uno de sus términos sea no lineal para que la ecuación diferencial sea no lineal completamente, independientemente que los términos n-1 sean lineales. El término enésimo es no lineal, la ecuación diferencial es no lineal. Eso es importante que recuerden. Acá es no lineal, ¿por qué? Porque existe una función trascendental que es la coseno, con su argumento en la variable dependiente y. Esta función es no lineal, ¿por qué? Porque está la variable dependiente, la derivada de la variable dependiente en un producto por la variable dependiente en sí. Entonces hemos dicho que no podía existir el producto de la variable dependiente por su derivada. Y esta última también, ¿por qué? Porque si bien es lineal este término, existe una función trascendental que es la exponencial, cuyo argumento es la variable dependiente. Entonces, eso es el punto más importante, los puntos más importantes que tenemos que recordar para ver transformada Laplace, que ya lo vemos en la clase siguiente. Es importante que recuerden que para transformar por Laplace, la ecuación diferencial tiene que ser ordinaria, eso quiere decir que tiene que ser una ecuación diferencial total, por lo tanto debe existir una única variable independiente, tiene que ser lineal, entonces debe cumplir todos los pasos que hemos visto acá y tiene que ser tiene que ser ordinaria, lineal e invariante en el tiempo. ¿Qué significa que una ecuación diferencial deba ser invariante en el tiempo? Que sus parámetros no varían. Eso quiere decir que la definición de la ecuación diferencial que representa el modelo no varía. El modelo va a variar, de hecho, ¿por qué? Porque sus variables independientes, que puede ser tiempo, posición, ya sea la única variable independiente, porque hemos dicho para que sea una ecuación diferencial ordinaria debe haber una única variable independiente, sí, sobre la cual está derivado, una variable dependiente. Esas variables independientes sí varían, por lo tanto, la foto en T1, en T2, en T3, en Tn me va a dar el estado del sistema, pero la ecuación que representa el sistema no varió en sus parámetros, porque si varía, obviamente estaríamos hablando de otro sistema. Bueno, eso es el concepto que tenemos que manejar para poder comenzar a ver transformadas de Laplace.